Estuvimos hablando de los barrios más humildes, de los más necesitados, y nuestra compañera Agustina Díaz estuvo en el barrio 31 charlando con la gente y entendiendo un poco las necesidades del epicentro de hoy, la pandemia, ¿no? Claro. Como recién decías, 80 casos ya. 80 casos confirmados. La vemos a Agustina desde el barrio 31. ¿Cómo está todo acá en la Villa 31? Y acá un desastre. Hay gente que se cuida, hay gente que no, digamos, yo me cuido un montón y hay gente que no, ¿entendés? Y hace mal eso. Los primeros vecinos contagiados están ya internados. Lo que sucedía también es que ellos tenían familia, vivían de forma hacinada y aparte que compartían los baños con, por ejemplo, la primera vecina, cinco familias más, son 13 personas. ¿Cómo se están cuidando ahora en estas circunstancias tan complejas? En realidad acá muy poco y nada salgo porque estoy acá adentro con los chicos no salen directamente hace más de 40 días. Con esta situación no estoy saliendo porque yo soy asmática y alérgica. Yo me cuido bien y para cuidar al otro también. La primer aviso fue quédate en tu casa. Hacia adentro de los barrios no nos funciona, no nos sirve porque no tenemos un plato de comida garantizado, entonces tenemos que salir o a trabajar o a buscarle un comedor. La gente que vive acá adentro en general, ¿de qué trabaja? Y trabajan de barrido, juntando cartones y todo eso. Mi marido hace chanca y ahora no puede salir porque tiene 66 años. Y nos arreglamos entre hijas, sí, ellos me traen, me compran y así nos vamos. Hace 40 días que lo cerré la peluquería también, no puedo trabajar, más por los chicos no estoy abriendo. Este es mi lugar de trabajo, todo reciclado en mi trabajo. Lo que la gente tira no le sirve más, supuestamente para mí sirve toda la madera, toda esa cosa. Cuando empezó recién la cuarentena dejé de trabajar, no había nada. Y después de 22 días para arriba ya la gente viniera a pedir algunas cositas y fui haciendo las cosas. ¿Y trabajas con el taxi? Sí, yo alquilo el taxi. Y le ayudo a la gente, a mi compatriota y no compatriota, igual le ayudo. Cuando tiene dinero y no tiene, igual le llevo. A muchos ya le llevo que no tienen plata, igual le llevo. Cuando sube los pasajeros, lo limpio todo ahí adentro. Bien. Todo limpito y le pongo el cogel, después se sube el otro. ¿Tenés miedo? Tengo rabia, realmente estoy muy preocupada, muy enojada también y algo claro que nos produce eso también es pensar que necesitamos soluciones más profundas. Voy a seguir orando por todo para que salga este virus que está viniendo. Voy a seguir orando, decía la vecina del barrio 31. Y hay que ayudarlo un poco a Dios también. No la están pasando nada bien. Muchísimas gracias, Leandro Santoro, diputado de la ciudad, por acompañarnos en esta tarde. ¿Cómo hace esta gente en estas condiciones? ¿Cómo se ayuda? A ver, primero hay que preguntarle a ellos, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que ustedes hacen porque hay que visibilizar estos sectores de la sociedad que están en los laterales y que además buena parte de la prensa hegemónica y del sentido común promedio de los porteños y de las porteñas se invisibiliza. Preferimos no ver lo que pasa ahí, no enterarnos, porque parece que de esa manera nos duele menos. Pero el problema es que lo que pasa ahí, obviamente nos termina repercutiendo a nosotros, porque no solamente hay una cuestión ética, que es que a cualquier ser humano de bien no le puede resultar indiferente cómo vive otra compatriota u otro compatriota, sino que además cuando estas personas se enferman, utilizan los mismos servicios sociales que utilizamos el resto. ¿Se entiende? Absolutamente. Y cuando salen a trabajar en el transporte, digo, exactamente. Entonces, son tan hay una ciudadanos mirada, como todos. Exactamente. Y esto te lo digo porque hay una mirada clasista muchas veces, no aceptada, que plantea una frontera entre la clase media que supuestamente está educada y los marginales. Algunos se animan a decirlo, tienen odio a los pobres. Otros disfrazan el odio a los pobres y plantean como una distancia de clase y lo plantean siempre en términos de la educación. Nosotros que tuvimos la suerte de estar educados versus ellos, que como no tienen educación tienen muchos hijos y se embarazan para tener asignación universal. Ahora, ese planteo, que es un planteo importante, no solamente en nuestra sociedad, sino, creo yo, en todo el mundo, empieza a chocar con la realidad cuando te das cuenta que no existe esa diferencia de clase, que la única diferencia... ¿Eso logró el coronavirus, Leandro? Porque digo, bien lo decís, el barrio 31 tiene una frontera cultural y una frontera geográfica muy marcada, porque a 100 metros está uno de los barrios más caros de la capital, que es Recoleta. Sin embargo, creo que este coronavirus nos está desenfundando, digamos, desenmascarando. Y claro. Mirá, lo que hay que entender acá es que
primero, hay un contrato social en la Argentina que se construyó a partir de la recuperación de la democracia, que plantea que todos los seres humanos tenemos igualdad de derechos, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y el Estado tiene que cumplir un papel en garantizar esa dignidad. Eso es lo primero, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad igualitaria, de movilidad social ascendente. Hay otras sociedades, por ejemplo, en América Latina, que no son así, son más estamentarias, como la sociedad chilena, ¿viste? Sí. Que hay cierta resignación a la pobreza y hay cierto desprecio de clase legitimado. Acá en la Argentina eso está en discusión. Pero lo más importante es entender que no existe posibilidad que vivamos tranquilos, felices todos, si no es reconociendo al otro e integrándonos en un mismo entramado social y cultural. No existe esta división que se produce como consecuencia de la distribución del ingreso. Es una distribución, es una división imaginaria, porque en realidad todos nos vinculamos unos con otros y lo que pasa en la villa impacta en Recoleta y lo que impacta en Recoleta impacta en la cárcel. Entiendo que para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hoy más que nunca, es una bomba de tiempo sanitaria lo que está pasando en el barrio 31, sí, que va a impactar indirecta o directamente en la conducción política de la ciudad toda. Sin duda. ¿Es así? Sí, claro. No es un gueto. O sea, es un gueto en términos culturales. La sociedad decide darle la espalda a la villa. Es más, a veces habla con desprecio. Los villeros, hay una carga cultural muy fuerte. Pero no existe eso en la realidad, porque en la realidad todos circulamos y utilizamos los mismos servicios públicos. En la práctica y en la realidad mucha gente que labura ahí trabaja o en casas de familia o en obras de la construcción, no hace changas. Por eso es importante entender que tanto en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, como en las cárceles, como en cada uno de los lugares donde la gente vive hacinada de manera horrible, no porque le guste y decide vivir así, sino porque tuvo la desgracia de caer en esa situación como consecuencia de una serie de injusticias que se fueron acumulando, el Estado tiene que tener un rol más activo que nivele y que compense. Pero esta semana tuvimos una frontera terrible, Tati, que tiene que ver con no poder acceder a algo muy elemental. Es terrible la situación que se vive. Después vamos a hablar también de las cárceles, porque sí, recién las mencionaste y quiero que hablemos de eso. Pero ahora vamos a seguir viendo cómo se vive en el barrio 31. Te quiero preguntar, ¿cuánto sale un alquiler de una habitación? 15 lucas, 10 lucas. O sea, la gente paga entre 10.000 y 15.000 pesos y vive en estas condiciones. La verdad que estamos todos y todas muy preocupados y preocupadas por la situación que estamos pasando, no solamente del coronavirus, sino que el tema del agua, el tema de la luz. Ya llevamos 6 días sin agua, la luz se nos corta 1 o 2 veces a la semana y el coronavirus, había confirmado 3 casos el viernes, ya hoy ya hay 57. Terror, no puedo cocinar, no puedo hacer nada, si no tengo agua no puedo hacer nada. Nosotros pedíamos agua por teléfono para que nos manden en una cisterna, pero totalmente no lo mandaron la cisterna que tenía que haber. Con este tema que está pasando, está para tener una higiene, para lavarse las manos y todo eso. Y yo vine al comedor a pedir agua y fui a las casas de otras vecinas también. Desde el sábado no tenemos agua. Desde el domingo entró un camión de AISA que lo que hace es llenarnos baldes de 20 litros, pero lo que sucede es que esa agua, primero, que nos dura nada, ni siquiera medio día, y segundo, que acumulamos agua. Y no, lo único que nos está amenazando hoy no es el COVID, sino el dengue también, y ese es un foco de infección de dengue. Yo le conozco a años y años a La Poderosa y le está ayudando a muchas personas. De los 7 años que estoy en La Poderosa, de que se creó La Poderosa, y me re gusta el espacio, porque me gusta ayudar, me gusta colaborar. Lo que hacemos y hacen las compañeras es no solamente poder brindarle un plato de comida a las vecinas y a los vecinos, que se triplicó desde la demanda, se triplicó desde que comenzó la cuarentena a nivel país, sino que son soporte psicológico para compañeras que están sufriendo violencia de género. Cuando no estaba esto venían poca gente, digamos unos 100, y ahora son como 500 gente que vienen. Antes de la pandemia, hacíamos magia con lo que teníamos. Hoy en día estamos tratando de alcanzar un poco más con lo que nos van donando, con la solidaridad de la gente, porque la realidad es que si no, no daríamos abasto para nada. Bueno, la situación es complicada, desde luego, y no tener agua es no tener la herramienta básica para pelear con el coronavirus. Digo, ¿cómo le podés pedir a una población que se lave las manos si no tiene agua? Increíble, no, por eso te digo, es increíble. Bueno. A ver, se explica solamente por el desinterés de un sector importante de la sociedad. O sea, esto no es tema de agenda, ¿eh? Nacho Levi decía en un video que se viralizó ayer que él no puede creer cómo los problemas que viene acarreando
por ejemplo este barrio, son absolutamente invisibilizados por la mayoría de la prensa. No lo puedo creer. Y creo que, honestamente, nosotros como sociedad nos deberíamos preocuparnos y preguntarnos, no solamente por lo que pasa ahí, sino cómo se nos ha endurecido el corazón para que semejante barbaridad nos resulte indiferente. La indiferencia es terrible. Estamos hablando del barrio 31, como podríamos hablar de muchísimos otros. Hay muchísima gente que está viviendo en estas condiciones y es una vergüenza. Sin duda. Haciendo un paralelismo, como cuando Trump habló del coronavirus como el virus chino y nunca pensó que le iba a impactar y que iba a tener más de 1 millón de infectados y más de 2.500 muertos en un día. Digo, de la misma manera hay una parte de la sociedad que niega el barrio 31 como otros barrios sin saber que esto puede impactar. Es que acá hay dos cuestiones. Hay una cuestión ética, por un lado, que es la que yo creo que nosotros coincidimos, que es que cualquier ser humano tiene la misma dignidad. Y después hay una cuestión hasta práctica, que es que aunque vos no compartas nuestra visión ética, que cualquier ser humano vale lo mismo, te va a afectar a vos. Claro. Entonces, lo que yo no entiendo, esto no solamente es clasista, sino que además es estúpido. Porque suponer que esto se queda confinado a la villa es no entender cómo funciona la sociedad. Es distinto lo que pasa con los penales y una reacción que hubo esta semana. A ver, por un lado, obviamente hay distintos intereses que se mezclaron detrás de la misma polémica instalada y por otro lado pésimas decisiones de muchos magistrados que dieron libertad impensada a criminales que deberían estar dentro de los penales. Este tema se transformó en un mega problema como consecuencia de una serie de decisiones absolutamente increíbles que se fueron superponiendo y de operaciones políticas, porque pasó de todo. Entonces, primero hay que entender una cosa. Cualquier juez que tome la decisión de liberar a un delincuente peligroso, un violador, un asesino, está cometiendo un daño a la sociedad enorme y además está vulnerando la ley de la víctima, con lo cual yo coincido con lo que dijo Sergio Massa acerca de que esos jueces merecen un juicio político. Primer punto. Segundo punto, suponer que toda la población carcelaria es lo mismo es un infantilismo, no es todo igual. Ahí tenés gente que está por delitos leves, delitos menores o gente que por ahí cumplió su condena y está a punto de salir. Las recomendaciones del Comité Interamericano de Derechos Humanos y de la OMC y de la ONU plantea que es necesario descomprimir las cárceles sacando a este sector de la población penitenciaria, los que no son peligrosos, y transfiriéndolos hacia la prisión domiciliaria, no hacia la libertad. ¿Para qué? Para descomprimir el hacinamiento, porque ¿cuál es el problema? Y déjame un minuto explicar esto, que es muy importante. No se puede ser tan infantil de suponer que solamente en la cárcel habitan los presos. En la cárcel existe el Servicio Penitenciario Federal con un cuerpo de oficiales y de suboficiales y existe un cuerpo enorme de personal civil que entra y sale a trabajar todos los días. Yo mismo, como miembro de la Universidad de Buenos Aires y formo parte del programa UBA 22, cuando había clases iba una vez por semana, pero actualmente hay gente de educación, hay gente de recreación, de salud, que es personal civil que entra y sale. Entonces, lo que pasa en las cárceles argentinas repercute también en todo el tejido social. Y cuando un preso, por ejemplo, se agrava su condición de salud, no lo atienden adentro de la cárcel, lo llevan al sistema público de salud. ¿Se entiende? Entonces vos tenés el preso que se enferma, va al sistema público de salud. Sí. Hay gente que entra a trabajar y sale todos los días de la cárcel, que no está detenida, que es empleado, que trabaja como parte del sistema penitenciario, que si se enferma va a sobrecargar también el sistema de salud. La pregunta que yo me hago es, ¿podemos tomar como decisión ignorar este tema, evitar mirarlo? De ignorar a prisiones domiciliarias debieran haber grises en el medio. También. ¿Por qué no se pueden buscar lugares alternativos con otro tipo de reclusión, por ejemplo? Por eso, a ver, es un tema complejo. Se estudia caso por caso. No existe esto de las liberaciones masivas. Esto es una locura, no sé en qué país del mundo se ha dado, no existe. Es caso por caso. Hay personas, por ejemplo, que estaban por cumplir su condena. Hay gente que le queda pocos meses. Hay personas que hay madres embarazadas, madres con chicos. Yo no sé ahora cuánto será la cifra, pero yo di en la cárcel de Seiza de mujeres y ahora 4 años atrás había 33 nenes que viven con sus mamás. Sí, no es lo mismo una mamá con un nene que cometió un delito menor, que seguramente está droga. Ahí. En general son mulas. Son mulas, fue explotada de alguna manera y está ahí con un hijo porque no tuvo los recursos para tener un abogado para no terminar ahí con su hijo. Que un genocida. Claro. A mí, que haya un genocida en un country, me ponen los pelos de punta. A mí también es una locura, también. sí, por supuesto. Por eso yo te decía. Perdón, un apropiador de chicos de la DEMA. Es una locura, sí. Como Capdevila. Sí, obvio. Bueno, un violador, hay un padre que violó a los hijos y le dieron la domiciliaria, eso es una locura. Sí. O sea, yo no lo puedo creer. Yo cuando me enteré de la noticia, pensé que era una fake news. Hay salidas tarifadas, que es otro de los fantasmas que siempre, digamos, se posan sobre el Poder Judicial, sobre algunos jueces. No sobre el Poder Judicial, que es bueno, en el revoleo, si pueden dejar a alguno libre tras el pago de,
¿Puede llegar a pasar esto? Mira, hay una cosa que es cierta. Yo conozco mucho las cárceles porque soy docente de UBA 22. Yo conozco gente de clase baja, clase media baja y clase media media. Nunca me tocó darle clase en la cárcel a los ricos, porque no tengo alumnos ricos que estén presos. Entonces esto nos tiene que llevar a reflexionar. Está claro que el acceso al servicio de justicia está muy mediado por tu capacidad económica. Creo que todos nos damos cuenta. Yo lo escuchaba al fiscal Delgado en un programa de televisión ayer diciendo que para los pobres se inventó el Código Penal y para los ricos se inventó el Código Civil. Porque es muy difícil. En ese dilema filosófico también, Leandro, entendemos todos, se posa nuestra cotidianeidad, que es decir, bueno, si salgo a la calle, quiero estar siendo cuidado por un Estado y no quiero que nadie con un revólver atente contra mi vida o que alguien abuse contra alguno de mis familiares. Digo, lo sociológico por un lado y por el otro lado una coyuntura que nos apremia todo el tiempo. Sin duda. ¿No? Luis, a ver, lo que le falta a la Argentina es el punto de equilibrio. Nos bandeamos de un lado al otro. O sea, ni liberar 2.500 presos sin mirar cada causa, ni tampoco decir los presos no tienen derecho. Claro. Porque los presos pierden el derecho a la libertad ambulatoria, no pierden todos los derechos. Y yo esta discusión se la doy a cualquiera, porque quiero vivir en una democracia, no quiero vivir en una tiranía. Bueno, la sociedad se hizo escuchar fuerte el jueves con un cacerolazo muy masivo.